Buenos días, continuando con el Diplomado de Medicina Transfusional y Inmunohematología, el tema que vamos a ver hoy es la obtención, almacenamiento y control de calidad de hemocomponentes. Entonces, la definición principal es la de componente sanguíneo, que lo conocemos como el preparado terapéutico de la sangre, hematíes, leucocitos, plaquetas y plasma que pueden obtenerse mediante centrifugación, filtración o congelación utilizando cualquiera de las metodologías disponibles para su obtención. En esta foto vemos glóbulos rojos, plasma, plaquetas, que son parte de los componentes sanguíneos que conocemos obtenidos a través de la sangre total. Esta obtención se puede hacer por dos metodologías, las conocemos, una es a través de sangre total y otra es procedimientos de aféresis. En la parte de obtención a partir de sangre total podemos tener el método convencional y podemos obtener componentes sanguíneos obtenidos a partir de un donante voluntario habitual, sano, mezclado con anticoagulante, conservando en un contenedor estéril y que no sea fraccionado. Y su principal uso es como producto inicial para la preparación de otros componentes sanguíneos. ¿Cuáles son las características de esta sangre total? Debemos manejar volúmenes entre 450 y 500 centímetros. De 200 a 230 milímetros de eritrocitos, más o menos 200 mililitros de plasma. El anticoagulante son 63 mililitros de anticoagulante o preservativo. El hematocrito puede ser entre 34 y 44% dependiendo del hematocrito del donante. El almacenamiento lo realizamos a temperatura de refrigeración entre 1 y 6 grados centígrados. Y esta sangre total está constituida por componentes celulares y plasmáticos de la sangre, los factores lábiles de la coagulación y las plaquetas pierden su funcionalidad con el tiempo almacenados a temperatura entre 1 y 6 grados. La vigencia está dada por el tipo de solución anticoagulante o preservante de la que obtenemos inicialmente esa unidad de sangre total. Entonces vamos a revisar cuáles son estas soluciones. Las soluciones anticoagulantes o preservantes que se pueden utilizar para sangre total y el concentrado de glóbulos rojos son destroza citrato ácido, conocido como ACD, y nos va a permitir unidades de sangre total de 21 días. Destroza fosfato citrato, conocido como el CPD, nos va también a permitir unidades de 21 días. Tenemos adenina destroza fosfato citrato, conocido como CPDA1, que nos va a permitir unidades de 35 días, y CPD más solución aditiva nos va a permitir unidades de 42 días. Esta última básicamente es solo trabajada en unidades de glóbulos rojos. Para el concentrado de hematíes o glóbulos rojos es el componente sanguíneo obtenido al separar el plasma de la sangre total por centrifugación o sedimentación en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. Sus características son: contiene aproximadamente de 180 mililitros, rango entre 150 y 210, también dependiendo de la metodología de centrifugación, vamos a obtener unidades con un mayor volumen o con un menor volumen. 100 mililitros de solución preservante o aditiva y aproximadamente 30 centímetros, un rango entre 10 y 50 de plasma. También cuando obtenemos metodologías más avanzadas vamos a obtener unidades de glóbulos rojos con menor cantidad de plasma. El hematocrito varía entre 50 y 80, también dependiendo de la tecnología utilizada. En unidades que se adhiere la solución aditiva van a ir un poquito más diluidas. El almacenamiento se hace en refrigeración a temperaturas entre 1 y 6 grados, igualmente que la sangre total, y la vigencia depende de la solución anticoagulante o preservante utilizada en la recolección de sangre total, como lo vimos anteriormente. Para el caso nuestro, las metodologías nos permiten utilizar unidades de 35 días y unidades de 42 días. Las unidades de 42 días conocemos que son unidades pobres en leucocitos que nos evitan morbilidad en el receptor que una vez son transfundidas. Unidades en sistema abierto tienen una vigencia de 24 horas almacenadas en refrigeración. Es muy importante tener en cuenta que esta unidad, si no la abrimos bajo condiciones de asepsia muy
definidas, tenemos la posibilidad de que estas unidades se nos puedan contaminar. Continuamos con el concentrado de plaquetas, obtenido también a partir de sangre total, y el cual la mayor parte de las plaquetas de una unidad de sangre suspendidas en plasma u otras soluciones conservantes pueden contenerse a partir del plasma rico en plaquetas o de capa leucoplaquetar. Entonces, en estos métodos convencionales también existen estas dos maneras de obtener estas plaquetas. Una es a partir de plasma rico en plaquetas y la otra es a partir de un buffy coat. En el plasma, las plaquetas obtenidas a partir de plasma rico en plaquetas, la sangre total es centrifugada inicialmente, una centrifugación lenta para que este plasma quede rico en plaquetas, y la siguiente centrifugación se hace con una velocidad muchísimo mayor para que permita que esas plaquetas vayan al sedimento de esa bolsa, quede en el sobrenadante del plasma, y estas plaquetas van diluidas en parte de ese plasma. En la metodología a través de buffy coat tenemos que inicialmente hacemos una centrifugación rápida que nos permita obtener por un lado el plasma fresco y por el otro lado la unidad de glóbulos rojos, y nos quede en la capa del medio la capa leucoplaquetar, que consiste en una cantidad de leucocitos, las plaquetas y algunos glóbulos rojos. Por una segunda centrifugación ya vamos a obtener estas plaquetas pobres en leucocitos que nos van a permitir esa mejora en ese componente sanguíneo. Tenemos que las características van entre 40 y 70 centímetros, dependiendo de la metodología que utilicemos, que corresponde al 70% del total de plaquetas de una unidad de sangre total. El contenido, cada una unidad debe contener de 5.5 a 6 por 10 a la 10 concentrado plaquetario suspendidos en más o menos 50 centímetros de plasma residual, que es el que les informaba anteriormente. También contiene entre 1.1 y 0.4 de linfocitos y debe mantener un pH superior a 6.2 para evitar su deterioro. Cuando veamos control de calidad vamos a ver que este es uno de los parámetros que debe ser evaluado en el momento en que se hace el control de calidad de un componente plaquetario. En cuanto a su almacenamiento y vigencia, estas deben ser almacenadas a temperatura ambiente, entre 20 y 24 grados centígrados en constante agitación, y en agitadores o rotadores hasta por 5 días hasta desde la fecha de su recolección. Unidades en sistema abierto deben ser transfundidas entre 4 y 6 horas una vez ha sido abierta la unidad. Recordemos que estas unidades deben ser abiertas bajo estrictas medidas de asepsia para evitar la contaminación. Adicional a eso, recordemos que este es un componente que va a temperatura ambiente y por lo tanto la posibilidad de contaminación es muchísimo más alta. En cuanto al plasma fresco, también lo podemos obtener a partir de una unidad de sangre total o mediante procedimientos de aféresis y debe ser congelado dentro de las 8 horas siguientes a la obtención de la unidad de sangre total. Este debe ser congelado a temperaturas inferiores a menos 18 grados centígrados para que se nos conserve por lo menos un año. Tras la separación de los hematíes, lo que permite un correcto mantenimiento de los factores lábiles de la coagulación. Recordemos que los factores lábiles de coagulación son el factor 8 y el factor 5, y la unidad de plasma fresco va a tener estos factores. Dentro de sus características, el volumen promedio está entre 200 y 250 centímetros por unidad, obtenidas a partir de centrifugación de una unidad de sangre total. Está constituido por agua, electrolitos, factores de coagulación, carbohidratos, lípidos y otras proteínas, principalmente albúminas y globulinas. Los factores 5 y 8, que son los lábiles, como ya les había comentado, deben ser almacenados a temperaturas inferiores a menos 18 grados para evitar su deterioro. Y como les decía también, debe ser obtenido máximo 8 horas después de que la unidad de sangre total ha sido obtenida,
para que realmente estos factores se nos conserven y a futuro en el control de calidad que hagamos realmente tenga el factor 8 que se necesita en el caso de los crioprecipitados. En cuanto al almacenamiento y vigencia, se almacena en congelación a temperaturas de menos 18 grados y nos puede durar un año. Y descongelado y almacenado en refrigeración entre 1 y 6 grados tiene una vigencia hasta 24 horas. Nuestro otro componente que puede ser sacado a partir de sangre total, obtenido a partir de una unidad de sangre total, es el crioprecipitado, que se obtiene, como sabemos, a partir de una unidad de plasma fresco. Entonces, como lo decíamos con el plasma fresco, este debe ser obtenido congelado antes de 8 horas de obtenida la unidad para que realmente el factor octavo, que es lo que evaluamos en el crioprecipitado, realmente cumpla las condiciones y cumpla los parámetros que debe tener una unidad de crioprecipitados para ser apta para transfusión. Entonces, cuando tenemos nosotros la unidad de plasma, la sacamos a descongelación entre 1 y 6 grados. Esta descongelación debe hacerse en refrigeración, en baño de agua circulante o en refrigerador que contenga la fracción crioglobulínica insoluble del plasma. Una vez descongelado, se centrifuga y separa y debe congelarse nuevamente máximo 1 hora después de que se ha hecho esta centrifugación para la obtención del crioprecipitado. Y mientras más frío esté el congelador, muchísimo mejor para el crioprecipitado. Pero la norma nuestra nos dice que debe ser congelado nuevamente a menos 18 grados centígrados. ¿Qué contiene el crioprecipitado? Entonces contiene los factores de coagulación y en esta tablita estamos verificando cuánto de cada uno debe contener. Entonces, fibrinógeno debe contener entre 150 y 250 miligramos y tiene una vida media entre 100 y 150 horas. Para el factor octavo debe ser entre 80 y 150 y tiene una vida media de 12 horas. El factor 13, otro de los que constituye el crioprecipitado, de 50 a 75 unidades y es el que más nos dura una vez descongelada la unidad, tiene una vida media de 150 a 300 horas y el factor von Willebrand podemos conseguirlo entre 100 y 150 unidades, con una vida media de 24 horas. Las características del crío, el volumen es entre 10 y 20 centímetros por unidad correspondiente a la nata o proteína insoluble que queda cuando se sedimenta, una vez centrifugada la unidad. Y es descongelada, la nata que queda, ese es el crío. Yo he tenido en ocasiones personas que me hacen, instituciones que me reclaman porque al descongelar la unidad de crío encontraron nata. Entonces es muy importante saber realmente cuál es el crioprecipitado para que en el momento en que lo tengamos no hagamos un buen uso de él y no lo vayamos a deteriorar ni lo vayamos a dañar. Hay dos tipos de crioprecipitados, uno se conoce como crioprecipitado seco y otro como crioprecipitado húmedo. El seco es de 10 centímetros la unidad y el húmedo es de 15. El estándar nuestro, el estándar nacional, nos permite hasta 30 centímetros por unidad para la unidad de crioprecipitado. El almacenamiento, al igual que el plasma, es a menos 18 grados centígrados y nos permite una vigencia de un año. Y debemos descongelarlo a 37 grados centígrados y almacenarlo a temperatura ambiente entre 20 y 24 grados hasta por máximo 6 horas. En algunas ocasiones también corremos digamos que hacemos esto de manera errónea en que una vez descongelamos lo refrigeramos. No, el crío debe ser descongelado y si no se va a transfundir inmediatamente, nos puede servir hasta 6 horas posterior, pero guardado a temperatura ambiente, más no refrigerado. Las unidades mezcladas deben ser transfundidas antes de 4 horas, independientemente de si han sido preparadas en sistema abierto o cerrado. Recordemos también que la vida media de estos factores es muy corta, entonces, por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo, una vez está descongelado, el deterioro del factor se va haciendo evidente y va siendo pues menos, digamos que oportuna la unidad, nos va a producir menos factor en el momento en que el paciente
es transfundido con este crioprecipitado. Entonces, como un recorderis, un recito rápido, recordemos que a partir de sangre total podemos obtener unidades de glóbulos rojos, unidades de plaqueta, que son las plaquetas estándar, unidades de plasma y unidades de crioprecipitados. Ya vimos las vigencias y ya vimos los almacenamientos, cómo deben ser conservadas estas unidades. Vamos a continuar con la obtención por aféresis. ¿En qué consiste la aféresis? Por procedimientos de centrifugación, separación a través de una máquina, se toma sangre total de un donante o paciente, se separa la porción o porciones necesarias según el proceso que se va a realizar a una bolsa recolectora y se reinfunden los componentes no requeridos al donante o paciente. Se pueden realizar tanto procedimientos para la obtención de hemocomponentes de donantes voluntarios como procedimientos terapéuticos en pacientes. Tenemos aquí muestra de 3 tipos de máquinas diferentes de aféresis en que nos permiten también procedimientos diferentes. Entonces, como para aclarar un poquito el concepto, tenemos que un equipo que nos permite obtener solo lo que necesitamos de ese paciente o donante y el resto de los componentes sanguíneos de la sangre total son reinfundidos al paciente una vez se hace el proceso de centrifugación en la máquina. Entonces tenemos varias clases de aféresis y específicamente para el caso de donantes de sangre trabajamos eritroféresis y plaquetaféresis, es lo que más se trabaja en el país. En procedimientos de eritroféresis podemos obtener hasta 2 unidades de glóbulos rojos por procedimiento de un mismo donante, dependiendo del equipo que se utilice y de la volemia del donante. Las mujeres deben tener un peso mínimo de 58,5 kilos y los hombres de 67,5. Estos procedimientos no deben hacerse tampoco tan habitualmente. Regularmente puede pasar con que un donante de eritroféresis realice su donación 2 veces al año, es muy bien recibida. En algunas ocasiones solo se puede obtener una unidad, pero pues le daría un rendimiento muchísimo menor al equipo que se está trabajando. Entonces el ideal es que podamos tener donantes con la volemia suficiente que nos permita hacer la obtención de esas 2 unidades. Los parámetros de volúmenes y de almacenamiento y de vencimiento se manejan exactamente igual a los obtenidos por unidades de sangre total. Entonces, simplemente esta es una metodología que nos permite tener 2 unidades de un mismo donante con las mismas características que tenemos a partir de una sangre total. Son unidades que podemos obtener ya filtradas, que eso nos da, digamos que un valor adicional a esa unidad que se obtiene de este donante en el momento en que se le realiza un procedimiento de aféresis. En el caso de plaquetaféresis, también como les decía, vemos el ejemplo de una de las máquinas que nos permite hacer este procedimiento. Se pueden obtener hasta 18 unidades de plaquetas fraccionadas en 3 concentrados únicos plaquetarios obtenidos de un solo donante. El CUB, entonces, como se denomina regularmente, es concentrado único plaquetario y, como decimos acá, se pueden obtener hasta 18 unidades, esos donantes con volemias excelentes que nos permitan y recuentos plaquetarios muy buenos que nos permitan hasta esta cantidad de plaquetas. El estándar regular que se maneja en los bancos de sangre es, como lo vemos acá, de 6 unidades. Entonces lo que hacemos es, de esas 18 unidades obtenidas, hacemos 3 CUBs que nos permiten cada uno ser de 6 unidades. El recuento de estas plaquetas, de estos concentrados plaquetarios, debe ser mayor o igual a 3 por 10 a la 11 plaquetas por CUB. El volumen por donación debe estar entre 500 y 600 mililitros. Regularmente cada CUB tiene más o menos 200, 210, 220 centímetros. Y los leucocitos menos de 1 por 10 a la 6 como estándar de leucorreducción. En caso de que sea mayor, debe usarse filtro leucorreductor previo a la transfusión. Es importante también conocer si nuestro donante
el receptor necesita ese componente plaquetario filtrado o no. El estándar de leucorreducción que se maneja en el país es el estándar europeo, que es de 1/10⁶. Leucocitos, tenemos también el estándar americano, que es 5/10⁶. Entonces, en el momento en que nosotros hacemos ese control de calidad, también debe cumplir con este estándar, que es de 1/10⁶. En el caso de plasmaféresis, también tenemos un ejemplo de una máquina, un equipo que nos permite hacer esa donación de plasma exclusivamente, y se utiliza para la obtención de plasma fresco congelado o de derivados plasmáticos, tales como concentrados de factores, albúminas, inmunoglobulinas o vacunas. No debe realizarse más de una vez cada 48 horas y el volumen total por aféresis está entre 400 y 600 centímetros por procedimiento. Este procedimiento de plasmaféresis no es muy utilizado en el país, de pronto lo utilizamos más como procedimiento terapéutico que como procedimiento de obtención de componente sanguíneo. Es importante también aclarar que algunos de estos equipos nos permiten también realizar, digamos, como múltiples donaciones, en que en algunos casos, por ejemplo, en procedimientos de plaquetaféresis podemos obtener una unidad de plasma adicional, o podemos también obtener una unidad de glóbulos rojos, o una unidad de plaquetas, una unidad de plasma, dependiendo también del objetivo que queramos y de lo que queramos con respecto a la féresis. Asimismo, estos equipos pueden ser programados para que tengamos o donaciones múltiples o donaciones solo de un componente, como es el caso que estoy mostrando acá, que cada uno de estos equipos nos permite obtener, en el caso de eritroféresis, por ejemplo, esta máquina solo nos permite obtener glóbulos rojos, esta nos permite obtener plaquetas y plasma, esta nos permite obtener hasta células CD34 concentrados para trasplante de médula, nos permite esta máquina. Entonces, algunas de ellas son multifuncionales. Continuamos ya, una vez hemos visto la obtención de componentes a través de sangre total y de aféresis, continuamos con la parte del control de calidad de hemocomponentes. Perdón. Entonces, el control de calidad de hemocomponentes lo debemos manejar según la guía nacional, el documento técnico que nos define el Instituto Nacional de Salud, para que de esta manera podamos hacer el control de calidad de nuestros hemocomponentes. Y este se refiere a las técnicas y actividades periódicas de carácter operativo llevadas a cabo para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la producción de los componentes sanguíneos procesados en los bancos de sangre. Dichas actividades evalúan desde el inicio todos los pasos involucrados en los procedimientos de obtención de los componentes sanguíneos. Cabe aclarar aquí, dentro de esta referencia que se hace a lo que es el control de calidad de hemocomponentes, que debemos tener absolutamente una trazabilidad de todo lo que se refiere al componente que tiene un sello al final de todo el proceso. Entonces, en este sentido, debemos tener en cuenta que no solo es el control de calidad del hemocomponente como tal, sino es el control de calidad de equipos, el control de calidad de pruebas, el control de calidad de absolutamente todo el proceso, el control de calidad en la donación, el control de calidad de todo el proceso, que nos permita, una vez terminado este proceso, poder sellar con absoluta seguridad un componente sanguíneo para que sea transfundido a un tercero. En este caso vamos a ver básicamente lo que tiene que ver con el componente como tal. Entonces, dentro de frecuencia y criterios de aceptación, debemos tener en cuenta que el control de calidad de los homocomponentes debe hacerse de manera mensual. Dependiendo, después de cada también debemos que tener en cuenta que en el caso de los equipos debemos hacer control después de cada mantenimiento preventivo o correctivo. Se debe realizar el control de calidad de hemocomponentes al 1% de las unidades que se producen en cada banco de sangre cuando la captación es mayor a las 400 unidades mes. En
En bancos de sangre en que se colecte menos de 400 unidades, el estándar varía y debe hacerse por lo menos a 4 unidades. Para los crioprecipitados, el fibrinógeno y el factor octavo deben evaluarse en los bancos de sangre distribuidores. Si alguno tiene un banco de sangre institucional, tiene que entrar a definir si el crioprecipitado que se produzca en su banco de sangre, al interior de su banco de sangre, va a ser utilizado solo como aporte de fibrinógeno o como aporte de factor 8. Una vez se defina eso, pues ya dentro de su guía le harán control de calidad solo a factor 8 o solo al fibrinógeno. Cada parámetro verificado para el control de calidad debe presentar un porcentaje de conformidad superior al 75%, a excepción del cultivo microbiológico, que debe presentar conformidad del 100%. ¿Esto qué implica? Si, por ejemplo, yo realizo 4 unidades de control de calidad mensual a mi unidad de glóbulos rojos, porque yo tengo un volumen muchísimo menor de esas 400 unidades, ese 75% implica que de esas 4 unidades que yo le hice control de calidad, 3 de ellas deben haber pasado los parámetros. Y en el caso de cultivo microbiológico, obviamente, absolutamente todas las unidades que se haga control de calidad deben ser negativas para ese cultivo microbiológico. Aquí tenemos en esta tablita cuáles son los parámetros que debemos evaluar a cada una de las unidades. Entonces, en el caso de la sangre total, debemos hacer un parámetro debemos evaluar el volumen que esté dentro de los rangos aceptables. Para el caso de los glóbulos rojos, debemos evaluar volumen, debemos evaluar hematocrito, debemos evaluar recuento de leucocitos, si la unidad que hemos obtenido de esos glóbulos rojos es una unidad pobre en leucocitos o es una unidad filtrada. Entonces se le debe hacer recuento de leucocitos y se debe hacer cultivo microbiológico. En el caso del plasma debemos hacer evaluación del volumen, evaluación de inspección visual, de que cumpla realmente con las características que debe tener el plasma y que por aspecto físico no tengamos que hacer un descarte de ella. Y debemos evaluar células residuales, este parámetro es opcional. En el caso de crioprecipitados, debemos evaluar volumen, debemos evaluar concentrado de factor 8 y concentrado de fibrinógeno, obviamente dependiendo si mi banco de sangre es un banco proveedor, debemos evaluar los 2 parámetros, o si es un banco institucional, debo definir si sí lo utilizo como aporte de factor octavo o simplemente como factor de fibrinógeno, y en ese caso solo haría el fibrinógeno. Y en el caso de plaquetas debemos evaluar volumen, debemos evaluar recuento plaquetario, debemos evaluar recuento de leucocitos, si también es una unidad filtrada o si son unidades en pobres en leucocitos. El pH, que como decíamos anteriormente, mínimo debe ser de 6.2, y debemos hacer cultivo microbiológico a las unidades que hacemos del control de calidad. En el caso de la determinación del volumen, entonces es importante que se utilice una balanza calibrada, que se conozcan los pesos de las bolsas vacías y la densidad de los componentes sanguíneos. En el caso del volumen se aplica el peso en gramos del hemocomponente menos el peso de la bolsa vacía o de la tara sobre la densidad del componente. Para cada uno de los componentes tenemos diferentes densidades. Para la sangre total es de 1.058, para los glóbulos rojos en CPDA más solución aditiva es 1.030, glóbulos rojos solo en CPDA1 es 1.083, y para los componentes plasmáticos, en el momento en que vamos a hacer obtención de volúmenes de plasma y de plaquetas o de crioprecipitados, es de 1.065. Es importante entonces que aquí tengamos en cuenta, por ejemplo, el glóbulo rojo en CPDA1, vemos que es muchísimo más denso, más concentrado. ¿Por qué? Porque no tiene esa solución aditiva adicional que nos permite esa menor densidad en el componente. Un ejemplo de cómo podemos obtener el volumen lo encontramos aquí. Está entonces el peso de la unidad más la solución aditiva, 320.3 gramos, el peso de la bolsa vacía o la tara es de 40 gramos, restamos estas dos y sobre la densidad del componente.
En este caso, en este ejemplo, nos da un volumen de 263.19 mililitros, que tenemos que entrar a evaluar si cumple el requerimiento o no y si puede ser aceptado para que sea transfundido a un tercero. En cuanto a determinación de factor octavo y fibrinógeno, los sistemas de determinación expresan su actividad en porcentaje y se debe tener en cuenta que 100% de actividad del factor octavo equivale a una unidad internacional de dicho factor en 1 mililitro de muestra. Recordemos que una vez hagamos nosotros el factor octavo, este se expresa en porcentaje y el 100% de este equivale a una unidad. Luego esto se multiplica por el volumen total de la unidad de crioprecipitados y definimos cuántas son las unidades de factor que tenemos en este componente. Entonces realizamos una regla de 3 en que el 100% de la actividad corresponde a una unidad y el porcentaje de actividad que nos dio del resultado de ese crioprecipitado a cuántas unidades nos corresponde. Una vez tenemos el resultado de esa unidad, entonces lo vamos a multiplicar por el volumen total de la unidad de crioprecipitados y nos da las unidades finales, que debe ser por lo menos de 80 unidades para que nos cumpla el requisito. En el caso del fibrinógeno, la concentración del fibrinógeno se expresa en miligramos por decilitros y es necesario aplicar la siguiente fórmula con el fin de establecer la concentración total del fibrinógeno en un componente plasmático. Un decilitro corresponde a 100 mililitros, entonces anotamos los miligramos por el volumen en mililitros de la unidad de crioprecipitado sobre los 100 mililitros y finalmente nos da los miligramos por unidad, que es como debe expresarse la cantidad de fibrinógeno de una unidad de crioprecipitados y lo que nos permite el control de calidad de esta. Y con esto terminamos esta conferencia sobre la obtención, almacenamiento y control de calidad de hemocomponentes. Gracias.